En primer lugar, quería dar las gracias a Flaxi por invitarme a compartir con ustedes un espacio tan significativo, ¿no? Es todo un privilegio, pues, estar aquí, y también quería darles la enhorabuena a todos ustedes, ¿no? Por este evento que es tan importante para la mejora de la educación, aunque sea desde el ámbito de la educación ignaciana. Al final, el mundo se mejora desde la escuela, ¿no? Yo quería plantear unos preámbulos muy sencillos. La idea de lo que voy a hacer en los próximos minutos es compartir con ustedes algunas bases de la reflexión que iniciamos con la Secretaría General de Flaxi hace un año y que estaba centrada en la innovación con sentido. Cuando hablamos de innovación con sentido, lo que queremos hacer es tratarla por oposición a una innovación muy descabellada, una innovación básicamente acumulativa, que va incorporando una novedad tras otra cada día en los centros y que al final termina generando muchísima saturación, muchísimo cansancio, mucho estrés y desgaste en los centros, en los claustros, incluso en las familias. Se trata de una innovación, esta innovación sin sentido, que sigue un modelo que algunos llaman de hamburguesa, en el sentido de que las hamburguesas permiten colocar todo tipo de cosas dentro, ¿no? La loncha de tocino, la lechuga, la carne, el pepino, lo que sea, ¿no? Sin que haya necesidad de que una cosa se hable con otra. Eso termina generando muchísima saturación. Cuando uno innova, tiene que decidir qué va a quitar. Steve Jobs lo decía, ¿no? Innovar es quitar cosas. Y a veces la clave es decidir de qué puedo prescindir para incorporar otro tipo de novedades. Bien, pues para ir hacia una innovación con sentido, una innovación que no requiera, pues lo que se hace muchas veces, que es copiar qué hace el vecino, qué hace en Finlandia, copiarlo, llevarlo a mi centro, incorporarlo, formar a mis docentes para que sepan algo del asunto y luego ponerme a rezar para que funcione, porque realmente no tengo ninguna garantía, no he hecho ninguna experiencia para estar seguro de que funciona. Bueno, pues lo que hicimos trabajando con Flaxi, con la Secretaría General, fue pasar de esta innovación, que no es mala, porque al final introduce mejoras, a una reflexión que nos lleve a una innovación más profunda, que permita no solo mejoras, sino transformaciones sostenibles y duraderas. Entonces, para ello es muy importante partir de cosas que siento que son muy obvias, son cosas muy elementales, pero muchas veces es esencial compartir lo que parece obvio, para ver si estamos todos de acuerdo, porque si no existe el riesgo de pasarlo por alto y dirigirnos a donde no queríamos. Entonces, por favor, una cosa que es muy obvia es esta pantalla que resume básicamente el gran objetivo de la escuela en la sociedad del aprendizaje. Es decir, ¿cuál es nuestra meta? Bueno, pues en la escuela tradicional lo teníamos todo muy bien resuelto. Nuestra escuela está muy bien preparada para formar de forma masiva a grandes cantidades de alumnos, a homogeneizarlos, a estandarizarlos, a alfabetizarlos, pero el mundo ha cambiado y ese tipo de formación no asegura la actitud activa, las posibilidades activas de trabajo de estos niños en la nueva sociedad. La sociedad actual requiere una escuela que no esté centrada en los contenidos y que no esté centrada en los estándares, que no esté centrada solo en esas metas selectivas que sirven para excluir, sino que necesitamos una escuela que esté centrada en el desarrollo armónico del niño, a través ha salido en los comentarios de los grupos de trabajo, a través de la cercanía, del acompañamiento, de ese trabajo con la persona, de la cooperación. Es la base fundamental de la inclusión. Por eso ahora no cuentan las metas selectivas, sino las metas formativas, que ayudan a impulsar a cada niño en su proceso personal. Por eso el reto de la escuela es pasar de esa escuela que gestionaba muy bien la homogeneidad a una escuela que gestione muy bien la singularidad de cada niño. Y eso es muy complejo, pero eso es lo que realmente es significativo. Y además es el mensaje fundacional, si lo recuperamos. Por eso, para innovar con sentido, es importante que no nos
oculten lo importante, las cosas más profundas, ese bosque de artefactos y de metodologías, y no olvidar el gran objetivo, ¿no? que es este, ¿no? Es llegar al niño. Por tanto, innovar con sentido no es buscar respuestas fáciles, no es buscar recetas, no es copiar que hace otro, sino que es plantearse buenas preguntas. Y una idea que enmarca muy bien lo que quiero decir, por favor, la siguiente diapositiva, es esta frase de Shlomo Abbas que yo creo que pone el foco en el punto esencial. Innovar con sentido es buscar para qué cambiar. No es cómo puedo utilizar las tablets, no es cómo puedo usar el cubo de Rubik, no, es para qué cambiar, ¿no? Y para qué cambiar es la primera de una serie de preguntas que pongo en la siguiente pantalla y que estuvimos analizando con la Secretaría de Flaxi. Por favor, es ese para qué, ¿a dónde nos lleva? Al proyecto educativo, a la persona y al mundo. En realidad, en la intervención de hace un rato del padre Carlos Vázquez, se refirió mucho rato, habló mucho tiempo del para qué. Estaba centrado en esto, en el modelo de persona y en el modelo de mundo para el que queremos trabajar, ¿no? Esa gran pregunta, que yo creo que hay que trabajarla a un nivel institucional, porque es algo muy específico del mundo ignaciano, tiene que ser algo que diferencie a los colegios ignacianos de cualquier otro colegio del mundo, de cualquier otra institución, lleva a un segundo paso, que es mucho más técnico, que es cuál es el marco pedagógico con el que debemos trabajar, ¿no? ¿Qué nos dicen hoy las nuevas ciencias del aprendizaje? Por ejemplo, muchas cosas que estamos utilizando en el aula hoy, hay estudios muy recientes, sobre todo los de John Hattie, que les recomiendo, de Visible Learning, que demuestran que son ineficaces. Y curiosamente hay cosas que estamos abandonando que son muy eficaces. Por tanto, ojo con las modas. Hay que recuperar el marco pedagógico de lo que nos dice la neuroeducación hoy día, ¿no? Bien, y eso nos lleva a una tercera pregunta, pero es una tercera pregunta en la que es muy importante que sea la tercera y no la primera. Y es, vale, ¿y esto cómo lo hago? Y entonces ahí pues saldrán soluciones del tipo de ABP, o saldrá cooperación, o saldrá, por ejemplo, espero que no salga mindfulness, porque en los colegios católicos hace muchos años que se inventó la interioridad y que es bastante más profunda que la filosofía del mindfulness, ¿no? Bueno, eso saldrá en el tercer nivel. No, es importante no saltar el primero. Perdón. Bien. Por favor, ¿me pasa la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor, Javier. Bien. Cuando nosotros pensamos en innovar con sentido, al final se reduce todo a algo tan simple como poner todo el foco de la escuela en sacar adelante al alumno. Y lo que pongo aquí también es muy obvio. Sacar adelante al alumno significa trabajar en algunos aspectos muy visibles de la persona, que son aquellos que fundamentalmente se miden en los exámenes, en las pruebas estandarizadas. Es decir, necesitamos gente muy competente, que por tanto hay que trabajar la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión estética, la dimensión corporal, pero al final muchas de esas cosas se olvidan y van cambiando en la vida, los saberes caducan. Lo que no caduca son las raíces del árbol, ¿no? Lo que está por debajo, que es por ello hay que trabajar la dimensión ética y moral, la dimensión afectiva, la dimensión espiritual y la dimensión social y de servicio, que de algún modo conectan muy directamente con la tradición ignaciana de alumnos conscientes, compasivos y comprometidos. Bien, esta reflexión, que obviamente a ustedes les parecerá como una cosa muy natural, a nosotros ha sido el desencadenante del trabajo que hemos hecho con la Secretaría. Es decir, fíjense que hay unas dimensiones que están por encima de la Tierra, esas dimensiones visibles, que se miden en los exámenes, y que les hemos llamado dimensiones de aprendizaje, y luego otras dimensiones que están por debajo de la Tierra, que son invisibles, pero que son las que realmente preparan para una vida con sentido, que son lo que hemos llamado el proyecto vital. Entonces, trabajando con estos dos bloques que hemos querido hacerlos visibles, ojo, porque están interconectados. No se puede trabajar la dimensión cognitiva sin la emocional, por ejemplo, pero en cualquier caso los hemos hecho visibles para poderlos trabajar en el aula. Y nos ha salido el siguiente esquema, por favor. Bien, que tiene tres apartados. Un apartado
que recoge esa esfera azul, el ámbito del aprendizaje, se refiere a la parte que estaba por encima del árbol, es decir, esas dimensiones visibles que preparan para el éxito académico y profesional. Otra esfera, la que está en color rojo, que se llama ámbito del proyecto vital, que es la parte que estaba por debajo de la tierra, la parte invisible, que prepara para la vida y que son las aportaciones más profundas que nos ofrece la escuela, en realidad, lo que dura para toda la vida. Y la tercera esfera, la verde, es una esfera muy operativa. Es simplemente cómo tengo que organizar los procesos en la escuela para que esas otras dos esferas realmente se desarrollen adecuadamente. Por tanto, esos son los tres ámbitos de trabajo en una escuela, en la sociedad del aprendizaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. En realidad, he pintado en la parte central esos tres ámbitos. Es decir, la diapositiva anterior está puesta en el plano horizontal, que ahí le llamo plano pedagógico. ¿Por qué hablo de esto? Porque esos son los ámbitos de la escuela, de cómo organizar una escuela. Pero hay que unirle una pieza por encima muy importante, que es la pieza del para qué. Es lo que llamamos el proyecto educativo institucional, esa esfera superior, que es la que condiciona, determina e impulsa todos los demás ámbitos de una escuela. Esa unión de la esfera del proyecto educativo institucional con el plano pedagógico hace que una institución como Flaxi tenga un modelo propio, educativo y diferente de todo lo que existe en cualquier otro lugar del mundo. Pero cuando nosotros descendemos un peldaño más, pasamos de ese modelo educativo ignaciano de Flaxi a lo que hemos llamado ahí concreciones y planes de actuación, esos cómo. ¿Trabajo con ABP o trabajo con bilingüismo o trabajo cooperativo o qué hago, ¿no? Bueno, esos cómo surgen de esa reflexión y esos cómo se deciden a un nivel de escuela, a un nivel de centro. Es decir, aquí hay elementos en el nivel 1 y nivel 2 que se trabajan a un nivel de institución y hay otros elementos en el nivel 3 que hay que decidir a un nivel de centro, porque cada colegio es distinto y una solución de un colegio, ni siquiera dentro de una institución como la ignaciana, sirven para otro. Requiere una adaptación, mucho menos si son colegios externos, ¿no? Esto es el esquema que marca la reflexión. Si ven ahí, hay una etiqueta que pone vectores de transformación en el paso del modelo pedagógico a las concreciones. Esos vectores que comento en la siguiente diapositiva, por favor. Los vectores de transformación son simplemente ejes de actuación estratégica. Es decir, es muy importante para comunicar lo que uno hace. Les pongo un ejemplo. Escolas Pías, por ejemplo, ha hecho un proceso de transformación muy interesante, muy completo, y ha dicho, mira, yo me voy a mover con tres vectores. Un vector es la inclusión, otro vector es la cooperación y luego un tercer vector es ahora no recuerdo el tercero, esos dos son dos críticos, ¿no? Bueno, al final, en la comunicación a las familias, en la comunicación a los centros, lo que saben es que todo va a estar estructurado en torno a esos vectores. Y cada colegio va a trabajar esos vectores desde su contexto. Cada colegio va a buscar su propia solución, pero dentro del marco general de la institución. Esa es la filosofía. Perdón, olvidaba, el tercer vector era interdisciplinariedad. Inclusión, cooperación e interdisciplinariedad eran los tres vectores. En el caso de Escola Pía, cada institución monta los suyos. Bueno, estos vectores lo que hacen es agregar muchísimos aspectos de mejora. Les pongo en la siguiente pantalla dos ejemplos. Por favor. Son ejemplos. El primer ejemplo les resultará muy familiar. Se llama, es el vector estratégico de aprendizaje y desarrollo integral. En ese vector estratégico, en realidad, hay un conjunto de aspectos que están ponderados y que son los aspectos que Flaxi está trabajando en su sistema de gestión integral como proceso de mejora. Eso es un vector de cambio. Es decir, están impulsando el logro de los aprendizajes en primer nivel, 16% del peso y así sucesivamente. Eso es un ejemplo de vector de cambio. Pero podríamos haber organizado otros vectores distintos. Por ejemplo, más centrados, he puesto otro ejemplo ahí, es solo a título de ejemplo, como el de ciudadanía global.
que se parece mucho, pero el peso se reparte de otra manera. En Ciudadanía Global tiene mucho peso los aspectos más espirituales de la persona, no tanto los logros de los aprendizajes, etc. Bueno, los vectores al final condicionan los procesos de transformación. Bien, y para ir terminando, porque solamente voy a hacer 2 comentarios más, ¿cómo estamos estructurando el trabajo con la Secretaría de Flaxi? Pues básicamente lo que estamos haciendo, digamos que la forma de trabajo es muy sencilla. La dirección de Flaxi lidera la reflexión sobre el modelo educativo, debería sancionar los modelos en la reflexión de los colegios, define los grandes vectores de transformación. Un ejemplo es este que les he puesto, que ya está en marcha en Flaxi a través del sistema de calidad. Los líderes educativos en los centros, ustedes, son fundamentales para cualquier transformación. ¿Qué deben hacer? Participar en la definición del modelo, definir el alcance y los niveles de compromiso de los centros, gestionar el proceso de implantación con sus ritmos propios, con los ritmos de cada centro. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros simplemente ayudamos a que las preguntas que se hagan sean las adecuadas. Nosotros estamos fuera, no vamos a dar ninguna receta, no vamos a dar ninguna solución, y sí aportamos una metodología para ir construyendo y algunas herramientas para facilitar los procesos. Paso a las tareas para la hoja de ruta. Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en ese documento base que actualiza el modelo educativo ignaciano junto con esa visión de la escuela moderna, del marco pedagógico. Hemos difundido, el siguiente paso es difundir y discutir constructivamente sobre ese documento. Eso está pendiente de trabajar. El tercer paso sería definir y priorizar vectores estratégicos. Ya digo que, por ejemplo, el vector que ya tiene puesto en marcha Flaxi es un buen ejemplo de cómo, a través del sistema de calidad, ir ordenando la transformación. Y luego, a través de colegio, pues priorizar acciones en los vectores de transformación y estructurar los planes. Y para terminar, me paso a la última diapositiva. Salte a la siguiente, por favor. La siguiente. Me quedo solo en esto. Al final, de lo que estamos hablando es de una ruta con 4 fases importantes. La primera es repensar el modelo de persona y de mundo en el contexto actual. Los jesuitas tienen infinidad de documentos magníficos y el hacer una síntesis que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda manejar bien es fundamental, ¿no? El segundo es trabajar con ese modelo pedagógico institucional que incorpora ese conocimiento de las ciencias cognitivas hoy. El tercero es ese trabajo en los centros de planes de actuación, de concreción de la intervención dentro y fuera del aula. Y el cuarto es, pues, acercarse a ese liderazgo ignaciano, ¿no? Que es conseguir que la sociedad perciba lo que realmente la institución es, lo que sueña y lo que hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias por acompañarnos en este momento.